Colombianos muy atentos porque en una de las campañas de la señora Paloma Valencia y el señor Álvaro Uribe Vélez en Tumaco, un ciudadano se cansó y no dudó en recordarle al señor Uribe los 6.402 casos de los falsos positivos y sus supuestos nexos con algunas personas involucradas con el paramilitarismo. Y es que la gente se cansa de oír tantas mentiras y tantas promesas vacías. Y recuerdan el pasado oscuro que tuvo Colombia en el gobierno bajo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, y estas son las cosas que las personas no olvidan o simplemente no se dejan engañar de estos políticos mentirosos de siempre. Y de esto se encargó este ciudadano, de refrescarle la memoria al señor Álvaro Uribe Vélez, en plena campaña política y delante de por allá 70, 80 personas que son estas típicas personas que están detrás del señor Álvaro Uribe. Típico uribestia, como llama el señor Álvaro Uribe Vélez a todos sus seguidores. Esto fue lo que le dijo este ciudadano a estas personas y a Álvaro Uribe Vélez. Desaparecidos en la época de los paramilitares. ¿Quién paga por esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué estamos buscando sembrar con esto? Sabemos y tenemos conocimiento de los 6.402 falsos positivos en el país. Y más, y contando, conocemos las nefastas, las dificultades. Sabemos que el señor que está aquí a mi izquierda, el señor Álvaro Uribe, tiene hermano preso, cuñada presa, entonces la pregunta es, Y es que este tal vez es uno de los ciudadanos que resultó siendo perjudicado por estos falsos positivos. O sea, al parecer el señor le reclamó porque tuvo algún familiar o algún conocido que desapareció en el tiempo del paramilitarismo y le está pidiendo explicaciones al señor Álvaro Uribe Vélez. A lo cual pues no le gustó a todos sus seguidores uribestias y por poco lichan a este pobre señor. Y es que este señor también las tiene así de grandes para ir a decirle todas las verdades en la cara a Álvaro Uribe Vélez y delante de tantas llenas que lo siguen a él, personas vacías, como podemos ver la camiseta de este señor, de las propias uribestias. Le dijo un par de verdades a este señor que sale a hacer política pero no recuerda todo ese pasado oscuro que tuvo Colombia en el gobierno, bajo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y de todos estos gobiernos que lo que han hecho es acabar al país por completo. Y es que esta es una de esas personas de los que pues cansada de los mismos apellidos que gobernaron el país durante décadas, mientras el pueblo seguía sin agua, sin empleo y sin futuro. Pero ahora sí vienen a hacer campaña, dicen estar del lado del pueblo cuando en su gobierno nunca se hizo nada. Pero eso sí, llegan con la misma labia y con las mismas mentiras de siempre, como lo hemos visto últimamente. Y es que también esto lo trinó el Centro Democrático. Ellos mismos, como dijimos anteriormente, se encarga de lanzarse la soga por el cuello. Y es que el señor Uribe Vélez también habló y mencionó el agua de Tumaco. Dijo que iba a ayudar. Saben que lo más indignante es que Uribe fue presidente 8 años, después vino Santos y después vino Duque y nunca se mejoró esto. Tumaco siguió igual, ni agua potable, ni acueducto digno. Décadas completas escuchando discursos, mentiras y la gente tenía que cargar agua en baldes. Niños crecían sin un derecho básico.
madres cocinando con agua sucia. Eso no es pobreza, eso es abandono del Estado, de los gobiernos de estos que llegan hoy a prometer el cielo, pero cuando estuvieron en el poder acabaron, hasta, como dice por ahí, hasta con el nido de la perra. Y esto se encargó pues de trinarlo el mismísimo Centro Democrático. Y dice lo siguiente: ¿qué ha hecho el gobierno de Petro por Tumaco? Más adelante lo estaremos viendo cómo este gobierno sí ha mejorado el agua potable y los acueductos en Tumaco. Algo que niegan estas personas en algunos medios de comunicación. Ni siquiera estos medios de comunicación tradicional se encargan de mostrar la verdad y de decir la verdad. Nada responde la comunidad. Según esta comunidad de 80 personas que prácticamente, como pudimos ver anteriormente, son como los llama el señor Álvaro Uribe Vélez, puros uribestias, puras personas que se creen las mismas mentiras de siempre. Estos políticos que durante años acabaron con el país, nunca ayudaron a las personas, pero cuando llegan a hacer política se comen esto cuento. Pero esto ya se cansó Colombia, porque por allá 80, 70 personas a mucho tendría este señor. Y podemos ver que entre ellas habían personas que no iban con él y se encargaron de cantarle la tabla a Álvaro Uribe Vélez. Y esto fue lo que preguntó Álvaro Uribe Vélez en Tumaco. Esto es un descaro por completo. Cuénteme de los servicios públicos y de la vivienda. Tremendo, presidente, tremendo. Aquí tenemos unos niveles de corrupción altísimos. Yo creo que esa es la mayor batalla que hemos tenido que dar. La corrupción ha hecho que hoy Tumaco no tenga acueducto. Usted fue presidente y giró 113.000 millones de pesos para el acueducto de Tumaco en ese entonces. Y hoy mi generación, ya tengo 2 hijos, presidente, está creciendo. Y es que esto ha pasado en todas las regiones de Colombia. Algunos gobiernos pues se encargan de ayudarlos, pues, pero a estos gobiernos de estas regiones se encargan de quedarse con esos dineros para no ayudar a la sociedad. Pero ¿por qué nunca en 8 años se dio de cuenta el señor Álvaro Uribe Vélez, que tuvo 8 años en el poder, que esto estaba pasando en estas regiones? ¿Por qué él no se encargó de solucionar estos problemas él mismo, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro en este gobierno? Algo tendría que ver. Creciendo sin acueducto, sin alcantarillado y sin una logística de aseo. ¿Qué porcentaje de la necesidad de acueducto se está atendiendo? El acueducto, no, presidente, no está llegando ni al 1%. No hay. Porque después yo oí noticias que en los gobiernos Santos y Duque se avanzó con el acueducto. No, presidente. No, presidente. Ahí mismo le responde las personas, los mismos que lo siguen a él, pero así es como manipulan. Yo oí por ahí. ¿A dónde? ¿En dónde dice que el señor Duque y el señor Santos ayudaron estas regiones? En ningún lado. Mucho menos el señor Álvaro Uribe Vélez lo hizo. Presidente, hay muy buena voluntad por parte de la nación en el gobierno. ¿Y el gobierno Petro qué ha hecho? Eso dice el señor Álvaro Uribe Vélez y todos sus seguidores, que son puros uribestias, porque ahorita lo vamos a ver qué ha hecho el señor Gustavo Petro por todas estas regiones y por Tumaco, Nariño. Y luego este señor sale a decir hablar de que lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, y esto es puro cinismo. Porque aquí viene lo más grave. Durante el gobierno de Uribe se inventaron los famosos bonos Carrasquilla, según eran ayudas para las personas. Los vendieron como soluciones para llevar agua a los municipios. Mentira, lo que hicieron fue endeudar regiones completas por décadas. Municipios pobres firmando créditos carísimos, intereses altísimos, obras mal hechas o inconclusas, platas que se evaporó y pueblos pagando una deuda que nunca pudieron pagar, una deuda que nunca pidieron. Eso no fue ayuda, eso fue un negocio financiado y montado sobre la necesidad de la gente. Mientras unos ganaban millones en escritorios, con aire acondicionado y con agua potable,
los territorios quedaban más pobres, más endeudados y más olvidados aún. Y luego salen estos personajes con este cinismo a decir que él ayudó a estas regiones y que ahora sí lo hará, cuando en su momento nunca lo hizo y que fueron 8 años que estuvo este señor, más los años del señor Iván Duque. De hecho, presidente, todos los colombianos están entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿El gobierno Petro qué ha hecho? Nada. Con tanto discurso yo creí que había... Y por eso es que Colombia está como está. Por algunas personas, por allá 70, 80 personas que se encargan de seguir a estos personajes, como dicen por ahí, los propios uribestias que se comen los cuentos, como estos personajes que dicen que no ha hecho nada. Ahora bien, miremos esta noticia. La inversión total supera los 92.000 millones de pesos, cubriendo 2 obras esenciales, la línea de aducción de 20 pulgadas y la línea vital, la planta de tratamiento de agua potable. Que el proyecto más estratégico para la construcción de paz en el país y lo que representa Tumaco es el agua. Y desde aquí yo le mando un mensaje al presidente. Gracias, presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez también, porque se ha entendido que el trabajo que está haciendo la ministra Elga para sacar adelante este proyecto hoy cierra financieramente con el COMPES de agua, uno de los COMPES más importantes en la historia de este país en materia de agua, como lo planteó el presidente. 80.000 millones de pesos para Tumaco, 160.000 millones de pesos para Nariño. Con eso cerramos el proyecto de acueducto. Y señor presidente, usted, gracias a la ministra, va a tener el primer proyecto de agua potable en el Pacífico, desde Jurado Chocó hasta Candelilla de la Mar, Tumaco. Se trata de eso, de un proyecto que va a construir paz, porque con este proyecto de agua que vamos a tener el próximo año, agua antes de que usted se vaya del gobierno, señor presidente, también vamos a tener posible el puerto pesquero de Tumaco, que ya está diseñado con las 15 cooperativas, que hoy puedo decirle, tenemos en fase 3 el proyecto. La Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Agua confirmó que la voluntad política permitió destrabar obras que llevaban años estancadas. Estamos aquí haciendo seguimiento con el señor gobernador a los proyectos que están en ejecución del sistema de acueducto de la isla Morro, la isla Tumaco, en general de San Andrés de Tumaco. Estamos muy contentos con el avance que hemos tenido en la ejecución de la obra, el viraje que se le ha dado, obras que venían estancadas, obras que venían paralizadas, y gracias a el firme compromiso del gobierno nacional y la articulación con la gobernación de Nariño, hemos logrado desentrabar con, por supuesto, inversión de recursos, con una voluntad propositiva de querer hacer las cosas. El Fondo Todos Somos Pacífico resaltó la cofinanciación como una señal de cumplimiento. Esta inversión estructural no solo lleva dignidad, sino también abrirá la puerta a otros proyectos como el puerto pesquero de Tumaco. Los 2 proyectos más importantes. Y por eso es que esos medios grandes chillan. Esas personas politiqueras siguen chillando, pues lo que hacen es inventar, hablar mentiras, y solo algunos pocos le creen. Pero por eso es que también algunos uribistas están despertando, como lo pudimos ver anteriormente, incluso con algunos youtubers y algunas personas ya no se están comiendo esos cuentos del señor Álvaro Uribe Vélez, que lo que ha hecho es manipular a Colombia. Porque el modelo de ellos es claro: para gobernar para unos pocos, endeudar regiones, militarizar territorios, silenciar víctimas. Y ahora llega un gobierno que habla de agua, de dignidad y de justicia social. Y eso es lo que no soportan estos uribistas y estos políticos de oposición. Porque solo son unos pocos los que le creen, pero Colombia empieza a despertar y cada día son más las personas que saben que este gobierno es el que ha cambiado a Colombia y lleva a nuestro país por el buen camino. Como pudimos ver, muchas personas se cansan y se encargan de decirles las verdades en la cara al mismo señor Álvaro Uribe Vélez, que durante mucho tiempo algunos colombianos le tuvieron miedo. Y así es como nuestro país sigue progresando.
Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.